Vamos a ver, chicos. Dice, los PPLs es aquella que está en un centro penitenciario pagando una pena por un delito cometido y que ha sido sancionado por la ley o que está en la espera de una sentencia. Aquí, ojo, chicos, las personas que pueden votar dentro de este grupo solo son aquellas que no han pasado por un juicio, no los han sentenciado y solo son mayores de 18 años. Esto quiere decir, chicos, que por ejemplo, las personas que ya han sido sentenciadas o ya han pasado por un juicio y les han brindado una condena, ellos pierden ese derecho al voto. Ellos ya no pueden ejercer el voto. Ellos no pueden, chicos. Pero las personas que todavía no les han sentenciado, todavía no les brindan una condena, es decir, darles a conocer, sabe que usted va a pasar 5 años en la prisión por tales motivos. Cuando todavía no les dan eso, chicos, ellos todavía no pierden ese derecho porque se están resguardando en el derecho, chicos, de la inocencia. Puede que sean inocentes. Entonces, ¿qué pasa? Pues ellos sí pueden ejercer. De hecho, el CNE, chicos, es el que va a estos espacios para que las personas que todavía no tengan ni una sentencia puedan ejercer el derecho al voto. Ya después, chicos, que han sido sentenciados, esos ya no pueden votar. Las personas ya no pueden votar porque ya han perdido totalmente ese derecho. Entonces, para que lo tengan mucho ojo, chicos, dentro de los PPL. Nada más, eso es. Pues de estas personas solo pueden ejercer el derecho al voto los que se encuentran sin sentencia condenatoria, ejecutariada y mayores obviamente de 18 años, ¿ya? Porque los otros, los menores de 18 años todavía no van, chicos, a las cárceles, van a los reformatorios. Entonces, eso para que nosotros tengamos mucho en cuenta. Los migrantes, chicos, los migrantes, ya los que van de un territorio a otro territorio. Ya según el artículo 62 dentro de la Constitución, las personas ecuatorianas que viven en el extranjero pueden ejercer su derecho al voto universal, igual que los ciudadanos chicos ecuatorianos que residen en el país. Según el artículo 63 de la Constitución, determina que los ecuatorianos que viven en el exterior tienen derechos también de elegir autoridades nacionales, ¿ya? Eso se da a conocer, chicos, en la institución. Incluso pueden ser elegidos, chicos. También pueden ser elegidos. Elegir o ser elegidos. Así se encuentren al exterior, chicos. Ya, esos son los artículos que van a defender, chicos, al voto de los migrantes y al voto de los extranjeros, que no es lo mismo, chicos, son cosas muy diferentes. Migrantes y extranjeros son cosas diferentes. Ya, estos son los artículos que van a defender a estos dos casos. Recuerden que en la Constitución se refleja que ellos pueden votar. Las personas que residen en otro país pueden votar, chicos. Tienen ese derecho al voto universal igual que los ciudadanos que viven aquí dentro de Ecuador, digamos. Mientras que el artículo 63 dice todos pueden elegir, chicos, todos pueden elegir. Dice, también los migrantes en el exterior pueden ser electos. ¿Sí ven? Yo los que les comentaba ellos también pueden ser elegidos para cualquier cargo público. Si están, obviamente, chicos, registrados en el Consejo Nacional Electoral. Si es que están registrados debidamente dentro del CNE, ellos pueden, chicos, ser elegidos o pueden elegir. Ya, porque si no están registrados, chicos, en el patrón electoral, no van a salir, chicos, no van a salir, no van a salir. Entonces, por ende, tienen que estar registrados. Para esta población, el voto es voluntario y pueden ejercerlos desde chicos los 16 años de edad y lo hacen en las mismas condiciones que en Ecuador, de forma directa, secreta y universal. ¿Qué quiere decir de forma directa? O sea que yo voy, chicos, a la junta, cojo mi papelito, voto y lo voto en la urna. Eso quiere decir de forma directa.
Y obviamente también es secreta y universal. Entonces, eso, chicos, es la manera de cómo votan las personas migrantes, que están, chicos, en otros lugares. Pero para poder votar tienen que estar registrados en el CNE. Porque, por ejemplo, chicos, van a la mesa y en el patrón electoral les buscan, es donde, el patrón electoral es donde ven sus certificados y los nombrecitos de las personas. Cogen, lo comienzan a buscar y no aparece, chicos, porque no está registrado debidamente en el CNE. Por ende, por más que quiera votar, no va a aparecer en el patrón electoral y por ende no va a poder ejercer ese derecho al voto. Entonces, siempre, chicos, si quiere votar, registrarse y de ahí si se puede acercar, presentar, chicos, los documentos necesarios y ahí ejercer igualmente que en Ecuador. Entonces, esos son con los migrantes. Ya, y con los PPL. Ahora vamos, chicos, el sufragio, ¿cómo es con las personas de discapacidad? Ya, vamos a ver. Dice, las personas con discapacidad son aquellas que tienen algún tipo de dificultad, ya sea, chicos, visual, auditiva, mental o física. Esas personas, chicos, están dentro de este problema, pues, de discapacidad. Bueno, no es problema, sino esta dificultad, chicos. Ya, todos aquellos que tengan esta dificultad en sí pertenecen a este grupo. Ya, aquí, chicos, al tomar en cuenta que se trata de un grupo con necesidades especiales, el CNE ha brindado algunas facilidades para que este grupo de personas puedan ejercer de manera igualitaria y equitativamente, chicos, el derecho al voto. Ya porque nosotros, bueno, dentro de la Constitución, ellos no les podemos excluir, no se pueden excluir, chicos, el voto. De hecho, a ellos les hacen el voto, chicos, de diferentes maneras, como uno de ellos es el voto asistido. ¿Qué quiere decir, chicos, el voto asistido? Que, por ejemplo, digamos, es una persona que tiene una discapacidad visual, no puede visualizar, chicos, la papeleta, digamos. Entonces, una persona puede acompañar a la persona, chicos, que sea un familiar, su mamá, su hermano, la puede acompañar. Ya, entonces ellos van a la urna y su familiar le asiste en el voto. Entonces, ella vota, se va a la urna, mete el papelito y ya, chicos. Esa es una de las facilidades que ha dado el CNE para que puedan ejercer de manera igualitaria el voto. Otro, chicos, el voto preferente, ya, que no hacen fila, chicos. O también sabe decir la mesa preferente. Hay diferentes maneras. El voto preferente y la mesa preferente. El voto preferente, chicos, hace referencia a que, por ejemplo, hay demasiada fila o demasiada gente al momento de que está votando. Entonces, esta persona, si tiene una discapacidad de las que ya se han mencionado, pues ella puede, chicos, pasar tranquilamente sin la necesidad de realizar una fila. Sin la necesidad de realizar, chicos, una fila, ella puede pasar, ya porque es una persona, chicos, que tiene esta facilidad de voto preferente. Otra también está la mesa, chicos, preferente. La mesa preferente suele estar en la entrada, chicos, de cada uno de los recintos y que es de color fucsia o color rosado fosforescente. Ya, y ahí, por ejemplo, chicos, yo que tal vez esta persona tiene una discapacidad física, está en silla de ruedas. Entonces, justamente la mesa donde tenía que ir a sufragar queda en el segundo piso, pero el establecimiento donde está sufragando, pues no tiene, chicos, digamos, facilidades para que él pueda subir al segundo, al quinto piso. Ya entonces él se dirige a esta mesa, que es de color fucsia, y pide, chicos, que le ayuden para que él pueda obtener este derecho al voto. Entonces, estas personas se dirigen a la mesa donde le tocaba votar el señor, cogen la papeleta, el patrón electoral, todo lo que necesitan, chicos. ¿Ya? Y por ende la mesa se cierra donde están votando. Y bajan, chicos, a que el señor pueda sufragar. Sufraga el chicos del señor y suben con la papeleta del señor y la meten al aula.
Entonces, eso, chicos, también es otra facilidad que ha dado a conocer el CNE para que todas las personas, todas, chicos, no tengan dificultades al momento de ejercer el derecho al voto que ellos tienen. Vamos con otra. Personas adultas mayores. Las personas, chicos, adultas mayores son aquellas mujeres y hombres que han cumplido ya los 65 años y más. Ya, por ejemplo, chicos, en este caso, para los adultos mayores, el voto es facultativo. ¿Qué quiere decir facultativo? Si desean, chicos, ejercer el derecho al voto, lo pueden hacer. Y si no, chicos, no pasa nada. ¿Ya? Si quieren votar, votan, chicos. Y si no, no pasa nada. Ya, entonces, para este grupo de personas, para adultos mayores, el voto es facultativo. Ya, y eso se reconoce, chicos, dentro de la Constitución de 1998 y lo vienen a rectificar en la Constitución del 2008. O sea, aquí, chicos, en el 1998 se da a conocer ese voto facultativo. Y de ahí otra vez lo remarcan, chicos, lo rectifican en el 2008. ¿Ya? Entonces, este grupo de personas es facultativo su voto. Al igual que para las personas con discapacidad, el Consejo Nacional o el CNE ha creado diferentes mecanismos para que los adultos mayores también, chicos, tengan acceso a este derecho de manera igualitaria, ya porque el CNE tiene que velar eso, chicos. Igualmente, sí, el CNE tiene que velar eso, que todos puedan acceder a este derecho al sufragio. ¿Cuáles son las medidas que el CNE ha brindado para este grupo de personas? Primerito, chicos, el voto a domicilio. Ya, el voto a domicilio no es que el CNE el mismo día que vota la población, también va a ir a las casas de los adultos mayores. No, esto se realiza previamente, chicos. Previamente al día en donde la población va a votar. Y el CNE, ¿qué pasa? Va a las casas, chicos, de los adultos mayores con las urnas, con las papeletas. ¿Para qué? Para poder que ellos puedan ejercer el derecho al voto. Yo que sé si tal vez no se puede movilizar ya el adulto mayor, pero él quiere ejercer el voto, entonces el CNE va, chicos, le ayuda en este proceso y vota. Otro, chicos, es el voto preferente, lo que habíamos visto dentro de también de las personas con discapacidad, que ellos, chicos, no es que hay mucha gente y se paran, yo que sé, los 20 media hora hasta que le toque su turno. No, porque ellos tienen esa preferencia. Llegan, pues pasan, chicos, normalmente a ejercer este voto, este derecho al voto. Y también viene, miren, la mesa de atención preferente. También tienen, chicos, ese privilegio, ese beneficio para que este grupo de personas pues también puedan ejercer de manera igualitaria y equitativamente su derecho. Ya, porque recuerden que nadie le puede negar los derechos y eso todo se defiende dentro de la Constitución. Ya, vamos a ver, chicos, vuelta el derecho, el sufragio de las Fuerzas Armadas. Bien, la fuerza pública está integrada por quienes? Los militares y los policías. Los militares, chicos, se vienen a dividir entre ramas, que son las fuerzas terrestres, las fuerzas naval y la fuerza aérea. En el gobierno, chicos, de Ibarra Velasco, o sea, en 1970, los excluyó del voto cuando se declaró, chicos, dictador. Ellos no, las fuerzas públicas, tanto los militares como la policía, ya no podían votar en ese periodo o en ese tiempo. ¿Ya? Entonces, debido a que este gobernante, pues, los excluyó, chicos, de este derecho. La Constitución del 2008, otra vez, chicos, en la Constitución del 2008, ellos pueden acceder al voto,
Pero el voto, chicos, aquí dentro de esta constitución se vuelve de carácter facultativo. Eso quiere decir que si quieren votar, lo pueden hacer. Ya dice asignar la posibilidad del voto para militares y policías en servicio activo. Ajá, todos los que están en servicio activo, chicos, son aquellos que tienen ese carácter facultativo. Si quieren, votan. Y si no, no pasa nada, chicos. Ya, eso. Es que algunos chicos están en diferentes sectores, en diferentes partes. Y de hecho ellos, para poder votar, no es que están mezclados con los civiles, chicos. No, a ellos no los multan. Ajá, a ellos no los multan porque es de carácter facultativo. Ujú. Como les comentaba, chicos, ellos cuando quieren votar, tienen que presentar un sticker que netamente les da, pues, su departamento. Tienen que presentar, chicos. Ellos presentan, claro, presentan la cédula y también tienen que presentar una credencial que les entregan, chicos, dentro de los departamentos de ellos. Para que puedan ejercer el voto. Incluso ellos, chicos, en el padrón electoral no es que están mezclados con los civiles, ellos están a un lado, chicos, una parte, y ahí se pega, chicos, el sticker y se anotan los datos, pues, de la persona que está votando. ¿Ya? Entonces, eso. Y para poder, chicos, que puedan ejercer el derecho al voto, si es que lo van a realizar, tienen que cumplir ciertos requisitos. O bueno, en este caso, como en la diapositiva lo va a dar a conocer, son las prohibiciones que tiene. ¿Cuáles son las prohibiciones, chicos, que tienen las Fuerzas Armadas y la policía al momento que va a sufragar o pues en este proceso del voto? Primero, chicos, no puede portar armas al momento que está votando. Y eso es prohibido. Él no puede votar, si sea militar, policía de alto rango, el comandante, el jefe. No puede, chicos, no puede votar si es que posee un arma. Siguiente, chicos. Participar en actividades proselitistas. No puede realizar estas actividades de campañas, nada de eso. También, realizar campañas electorales dentro o fuera de los recintos. Ni los otros, chicos. Nadie puede realizar eso. Si no, multan, chicos. Nadie puede realizar. No pueden ser candidatos, chicos. Eso sí, no pueden ser candidatos, no pueden ser electos, yo que sé, para alcalde, para presidente, para asambleístas, no pueden ser candidatos. Ya, ¿qué más? No pueden ser miembros de juntas receptoras del voto, o sea, no pueden estar en mesa, chicos, los militares. Entonces, eso. También, chicos, no pueden votar en cuarteles o instalaciones de las Fuerzas Armadas ni en la Policía Nacional. Ya, no pueden votar ahí, chicos. Esas son las prohibiciones que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional tienen para ejercer este derecho al voto o al momento, chicos, de ejercer este derecho al voto. Y como les digo, ellos es facultativo. Y cuando es facultativo el voto, no es que pagan multa, no. Ahora sí, vamos a ver, chicos, el voto de los adolescentes. Ya, el voto de los adolescentes ha sido el resultado de una lucha por la búsqueda de los derechos hacia los adolescentes mismos. Recuerden, chicos, que bueno, y nosotros ya lo vamos a ver más adelante, pero ya me imagino que ya se les ha de ir grabando poco a poco. La primera constitución que se crea es del 1830, en donde se refleja que tiene que tener más de 21 años para poder obtener ciertos privilegios, en este caso el derecho al voto, o estar casado. Una de dos, pero siempre tenía que cumplir un rango de edad. Y así sucesivamente, así sucesivamente. Hasta, chicos, que después en otra constitución se aprueba que para tener este derecho al voto tiene que tener más de 18 años. Ya, pero los jóvenes en un periodo del tiempo, chicos, como dice en 2005, también querían ejercer al voto porque les interesaba participar, chicos, en estos asuntos públicos. Entonces, también querían ya obtener este derecho al voto. Por ende, chicos, aquí qué pasa.
Los jóvenes consagran en tratados internacionales de derechos humanos y la Carta de Derechos de la Juventud Iberoamericana, en donde solicitan esta petición de poder ellos también tener ese derecho al voto, porque pues solo era para mayores de 18 años. Por ende, chicos, en la Constitución del 2008, que todavía está vigente, perdón, todavía está vigente, a los jóvenes se les otorga, chicos, el derecho al sufragio. Pero se les otorga a partir de qué edad? De los 16 años. Entonces, por eso actualmente, chicos, las personas, los jóvenes que tienen o han cumplido los 16 años, tienen este derecho de ir a sufragar. Pero ahí, chicos, dentro de la Constitución se ve reflejado que las personas o los jóvenes que tienen 16, 17 años, el voto es facultativo, no es obligatorio. O sea, si no vota, chicos, no pasa nada, no le van a cobrar ninguna multa, porque le dan esa posibilidad de facultativo. Entonces, desde ahí, chicos, el voto se ha ampliado hasta los 16 años en adelante. Ya, eso. Ahora viene, chicos, el sufragio de los extranjeros. Recuerden que nosotros hemos visto los artículos 62 y el artículo 63, en donde se refleja dentro de la Constitución que dice que los extranjeros también pueden ejercer, chicos, el derecho al voto. Ellos pueden ser, chicos, elegir a un representante en sí. Dice la Constitución de la República del Ecuador del 2008, en el artículo 63, reconoce el derecho de las personas extranjeras al sufragio facultativo, me dice. Si es que quiere votar, desea votar, puede votar. Y si no, no pasa nada. Con respecto a los candidatos del país, pues al que desean, chicos, votar o a los que pertenecen en sí. Para ejercer este derecho, las personas deben de cumplir ciertos requisitos, o sea, las personas que viven en el extranjero tienen que cumplir estos requisitos. Recuerden que los anteriores que eran migrantes, estos ya viven, residen, chicos, en el extranjero. La primera, residir más de 5 años en el país. Esos son los requisitos que tienen que cumplir. Residir, chicos, más de 5 años en el país en donde están viviendo. El segundo requisito para poder sufragar es que debe de cumplir las mismas condiciones de la ciudadanía, pues obviamente en Ecuador. O sea, tener mayor de 16 años, no tener intercedencias, chicos, dentro de las sentencias ejecutorias, o sea, estar por un juicio o por un crimen, no tener eso, sino ya pierde este derecho al voto. Y otro, chicos, el principal, registrarse en los padrones, registrarse en los padrones, chicos, electorales. Ya consignando un domicilio permanente. ¿Y dónde esto se lo puede realizar? En el CNE, chicos. Ya entonces, esos son los requisitos que deben de cumplir las personas extranjeras para que puedan acceder al voto. Ellos, chicos, suelen acceder de forma virtual, suelen votar de forma virtual. Me acuerdo, chicos, cuando fue la elección de los presidentes, eh, los extranjeros realizaron el voto, chicos, de forma virtual, pero hubo colapsos de la página, por lo cual no todos tuvieron pues ese derecho de acceder al voto. Por ende, hubieron diversos reclamos en sí. Pero bueno, ellos pueden ejercer, chicos, pero cumpliendo estos requisitos. Ya, sigamos con el otro. Yo creo que solo falta un hito. Ah, no, ya casi, ya no falta. Entonces, eso muchachos, aquí nosotros podemos ver una estructura de quiénes son las personas que tienen el voto facultativo y de quiénes son las personas que no tienen el voto facultativo. Es decir, el voto para ellos es obligatorio.
Ya, el voto facultativo, aquí nosotros tenemos, chicos, a los adolescentes de 16 y 17 años. ¿Qué más? A las personas que tienen más de 65 años o también llamadas, chicos, adultos mayores. También ecuatorianos residentes en el exterior, debidamente registrados, ¿ya? Porque si no están registrados, no van a poder votar. También, chicos, los integrantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, las personas con discapacidad, las personas analfabetas, extranjeros que, perdón, extranjeros, chicos, que ya tengan más de 16 años y que hayan residido legalmente en el país. Por lo menos, chicos, 5 años. Y también estar inscritos en el registro electoral. Entonces, todas ellas son las personas que tienen ese voto facultativo. De ahí el voto obligatorio son aquellas personas que tienen que sufragar o si no, chicos, viene la multa. ¿Ya? Prácticamente, si no vota, son multados. Y además, chicos, el papelito de votación sirve para cualquier asunto. Sirve para cualquier cosa, chicos. Porque, ¿cómo se llama? Quieren hacer unos papeleos, incluso para matricularse en la universidad. Algunas universidades suelen pedir. Entonces, ya tenemos que tener ¿cómo se llama? El certificado de votación. Entonces, eso, aparte de la multa, pues si no se tiene, chicos, algunos papeles no se lo pueden realizar. Entonces, por ende, chicos, es obligatorio este voto. Ya, dice, ¿quiénes son los que tienen esta obligatoriedad de votar, chicos? Los ciudadanos ecuatorianos mayores de 18 años hasta los 65. Incluye a las personas mayores de 18 años de edad privadas de la libertad que no tengan sentencia. Ojo, que no sean sentenciados, que todavía no tienen una condena en sí porque se presume su inocencia, lo que les había comentado, porque ellos todavía no les pueden quitar este derecho, ya que se resguardan en el derecho, chicos, de la inocencia. Y además todavía no se le ha demostrado que es responsable de algún delito al que se le está acusando. Por ese motivo, chicos, las personas que no tienen sentencias pueden todavía tener este derecho al voto, porque todavía los resguarda su posible inocencia. Hasta aquí, chicos, ¿alguna pregunta? No. Listo, chicos. Entonces, eso, chicos, es del voto. Hemos visto prácticamente el derecho, el principio del voto. Hemos visto aquí está, el derecho universal del sufragio, esto de las personas esclavizadas, de los propietarios, que ellos nunca han sufrido por eso, chicos, que se les vulnere sus derechos o que no se cumplan sus derechos porque siempre han tenido derechos. Ya, y bueno, más adelante ya vamos a ver, vamos a ir visualizando cada una de las constituciones que están presentes dentro del Ecuador. Ya, aquí también hemos visto el sufragio de las mujeres, principalmente con este personaje muy importante que es Matilde Hidalgo de Procel, que fue una de las primeras mujeres en ejercer este derecho en sí. ¿Qué más? El de los analfabetos, chicos, que justamente el día de hoy lo estábamos visualizando. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? De los PPL, de las personas privadas de la libertad, de los migrantes, de las personas con discapacidad, dos personas adultas mayores, las personas de fuerzas públicas, que son los militares y la policía, los adolescentes y los extranjeros. Entonces, esos chicos hemos visualizado cómo ha ido poco a poco, cómo es el derecho para cada uno de este grupo de personas. Ya, vamos a continuar. Si no hay más preguntas, chicos, continuemos.
Continuemos con un nuevo temita, que en este caso vamos a hablar ya un poquito de democracia moderna. Prácticamente el bloque que nosotros acabamos de ver solo era como que la ciudadanía, chicos, y su origen, y cómo ha ido evolucionando. Ya vimos que se origina en Grecia, que va evolucionando poco a poco con los diferentes conflictos que se vienen a presentar. Y cómo ha sido, chicos, este derecho al voto dentro de la ciudadanía. Porque recuerden que la ciudadanía es el que otorga estos derechos. El derecho, chicos, que todos tenemos, ya sean civiles, económicos, políticos, sociales, culturales. La ciudadanía es la que nos otorga eso. Ahora sí vamos a ver un poco de democracia moderna. Bueno, democracia nosotros ya más o menos conocemos que hace referencia a qué? Igualdad. Igualdad. Y eso lo habíamos visto dentro de filosofía. Democracia, ¿qué significa? Igualdad, chicos. Etimológicamente, la palabra democracia significa demo, pueblos, grato, poder. En otras sencillas palabras, democracia es el poder del pueblo, porque recuerden que dentro de democracia es cuando las personas, los ciudadanos, ¿qué pasa? Se reúnen, chicos, eligen a un candidato. Eso es, cuando yo que sé, velan por situaciones que están pasando dentro de la civilización, dentro de la nación. Y es lo que hicimos, chicos, recientemente, hace un par de meses, que nos daban el referéndum. Sí, el mes pasado fue, que nos daban el referéndum, chicos, y nosotros votábamos si queremos o no queremos, porque es la consulta popular, porque nosotros tenemos derecho a eso, ya que somos un Ecuador republicano, chicos, democrático. Ya, ahora y eso vamos a ver cómo es esa la democracia moderna en la actualidad, porque recuerden que la democracia en la actualidad ¿qué era? Excluyente, porque solo incluía a un pequeño grupo de personas. Ahora vamos a ver en la modernidad qué pasa. Vamos a ir viendo ese proceso. El primer subtema dentro de esta democracia moderna, vamos a ver los procesos históricos que alumbran la democracia. ¿Cómo surge, chicos? ¿Cómo aparece o cómo da a conocer este sistema democrático? Y recuerde, no, con ustedes todavía no hemos visto, me parece. Me parece que todavía no. Pero bueno, vamos a ir avanzando, porque en algún tiempo, chicos, existe democracia, pero se pierde la democracia. Ya se pierde, pero después de otro buen tiempo regresa el sistema democrático. Bueno, ya lo vamos a ir viendo. Dice, en las primeras polis griegas, chicos, que recuerden que, ¿cuál es la cuna de la democracia? Atenas, y nunca se olviden, chicos. Y Atenas, ¿dónde está? En Grecia. Por eso vamos a estudiar, chicos, ahí la historia. Dice, en las polis griegas, en el intento de ordenar la forma de vida de las tribus primitivas, porque recuerden que decía Aristóteles, el ser humano es un animal político porque necesita que formar, chicos, organizar a la población, y en este caso es de tribus primitivas. Se vieron varias formas de gobierno llamadas, como los clasificaba Aristóteles, la tiranía, la monarquía, la oligarquía y la aristocracia. Que después de estas formas de gobierno aparece un sistema de gobierno ya más igualitario, según, pero ya lo vamos a ir viendo. Entonces, los primeros sistemas de organización, según Aristóteles, como los viene a clasificar, las primeras fueron tiranía, monarquía, oligarquía y aristocracia, que ya vamos a ver en qué se basa cada una de ellas. Dice, cuya característica en común en el gobierno, cuya característica común de estos sistemas de gobernación, chicos, se basaba que el gobierno era de unos pocos y el propio beneficio también era de unos pocos. Mientras que el pueblo, la demás gente, chicos, permanecía en la pobreza, permanecía en la esclavitud y era excluido dentro de este derecho para participar en estos asuntos políticos. Ya, entonces, eso era, chicos, antiguamente tus sistemas de gobernación muy excluyente, porque solo incluía a un pequeño grupo de personas.
A ver, ay. Ya, aquí vamos a ver, chicos, esta clasificación que nos daba Aristóteles. Recuerden que decía que sí, el ser humano, pues, clasifica, el ser humano desorganiza a la población de diferentes maneras y él da esta clasificación. La tiranía hace referencia, chicos, a un gobierno con un único líder que hace del poder violentamente y sin respetar las leyes. Eso es una gobernación de tiranía, en donde gobierna una persona, pero no respeta, chicos, no respeta las leyes y lo hace de manera violenta, lo hace de manera imponente, dominante. La monarquía, chicos, es el gobierno del más noble con más aceptación del pueblo. Bueno, miren, aquí ya lo aceptan por lo menos a esa persona que está dentro de la monarquía. Ya, dice teóricamente opuesto a la tiranía. Ya, porque ese de aquí, por lo menos, ese gobernante, por lo menos es aceptado por el pueblo. La oligarquía, como su nombre dice, varios. Dice gobierno de los más ricos. Eso decía, pues, Aristóteles. Y el último, chicos, es la aristocracia. Ya, y miren, aristocracia. ¿De dónde proviene? De Aristóteles, chicos. Miren, aristocracia. En donde, chicos, da a conocer que que este sistema es donde el gobierno es del mejor linaje, opuesto a la oligarquía. Ya, incluso aquí decía que no todos, Aristóteles decía que no todos tienen esa capacidad, chicos, de elegir. Y obviamente no todos tienen que tener ese derecho de elegir. Solo las personas que tienen conocimientos, estas aptitudes, digamos, críticas. Eso daba a conocer a Aristóteles con su sistema, que no todos tienen esa capacidad, no todos tienen que tener ese derecho. Son las personas que obviamente conocen y estén en esa capacidad de elegir, chicos, qué representante o qué persona es mejor para que gobierne, pues, la sociedad en la que se está habitando. Ya, sigamos. En el siglo, chicos, 7 antes de Cristo, las malas cosechas y los abusos de poder contra campesinos provocaron un descontento social en épocas que se presentaban fuertes conflictos. ¿Y qué pasa, chicos, aquí? Como Aristóteles daba a conocer, las personas necesitan esa forma, chicos, de gobierno para controlar, chicos, o resolver los diferentes conflictos que se presentan en ese tiempo. Y como en ese tiempo, chicos, hubo malas cosechas, abusos, descontento dentro de la población, diversos conflictos, comienzan a aparecer los legisladores. ¿Quiénes son los legisladores? Las personas que comienzan a redactar leyes. Y esas leyes con la finalidad de qué? De organizar correctamente, chicos, la población, ¿ya? Y tener una buena convivencia. Por ende, chicos, en el año 620 aparece un legislador denominado Dracón, ya que redactó leyes humanas, o sea, las primeras leyes humanas. ¿Cómo así las primeras leyes humanas? Recuerden que las leyes, las normas que antiguamente existían, todas provenían de quién? De las divinidades. Por ende, chicos, cuando aparece el primer legislador, comienza a escribir las leyes, chicos, humanas, propias que vengan dentro de la sociedad, ya no de los dioses en sí. Ya dice, son las primeras leyes humanas existentes, aunque muy drásticas, lo cual provocó un aumento del descontento popular. Dracón, chicos, él, claro, redactó leyes para la mejor organización, pero solo benefició a las personas que tenían riquezas. Y además fueron un poco estrictas, un poco drásticas, porque todo, chicos, todo en estas leyes hacía que la persona, pues, si incumplía, moría, chicos. Entonces, de ley
estas leyes provocaban este descontento y principalmente para las personas que no tenían bastantes riquezas, porque solo beneficiaba a una parte de la sociedad. Y si pasaba algo, chicos, de ley, chicos, eran ejecutados, moría o eran sancionados. Entonces, como que al pueblo no le gustaba tanto, chicos, estas ideas que redactar. Por ende, vienen a presentarse conflictos. Y en esos conflictos nace otro legislador en los años 593 y 594 antes de Cristo. ¿Cómo se llama este nuevo legislador? Se denomina Solón. Solón, chicos, vuelta fue otro legislador, pero este legislador ya benefició un poco más al pueblo, ya benefició o dio a conocer propuestas que sean de interés común, o sea, de interés colectivo. Ya dice, siendo gobernante, derogó algunas leyes draconianas, que esas leyes draconianas eran muy drásticas, creadas por el antiguo legislador. Algunas, chicos, bueno, y creó, derogó algunas leyes y creó nuevas leyes en sí, que reducían, chicos, el poder de la nobleza y fortalecía quién, al poder del pueblo. Que eso era básicamente, chicos, que el pueblo necesitaba, que no les perjudique, que en cambio les ayude, les fortalezca dentro, chicos, del pueblo o de la comunidad en donde estaban habitando. Ya, ¿cuáles son las reformas más importantes que dio a conocer este segundo legislador denominado Solón? Tenemos, dice, llevó a cabo que se incluyen, chicos, la abolición de la esclavitud por deudas. Ya, porque antiguamente una persona se podía ser esclavo si es que debía a otra persona y le pagaba, chicos, el dinero que debía por trabajo, pero después ese trabajo se volvía permanente. Por ende, chicos, una de las primeras leyes dijo, vamos a abolir la esclavitud por deudas. La otra, restricción de los préstamos con intereses excesivos. Ya. Segundo, promulgación de leyes para proteger a los ciudadanos de la tiranía, o sea, de un sistema de gobernación impositivo y violento y de la corrupción. Y por último, chicos, la creación de un sistema de tribunales democráticos para venir a resolver los conflictos que se vienen a presentar dentro, chicos, de los poblados, de la polis, en el lugar, independientemente de donde esté, chicos. Entonces, eso, chicos, hasta aquí. ¿Alguna preguntita? ¿Todo entendido? ¿Ya? No, no creo que hay preguntas, no todo está entendido, creo que ya nos hemos ido a dormir o ya estamos dormidos. Bueno, chicos, hasta aquí la clase del día de hoy. Nos estaremos viendo el día de mañana. Espero que tengan una bonita noche. Cuídense, chicos, y pues nos vemos el día de mañana. Cuídense, muchachos. María. Gracias, Isa.